Hola, vamos a seguir con estos episodios, estas secuencias que se llaman ¿Por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú? Estamos en la parte número 26. Livio Pastorino, sommelier y catador de pisco, lo saluda. Tenemos un quebranta aquí, es un quebranta, pero antes de tocar el tema de este quebranta, que es un quebranta interesante, a veces cuando hablamos de maridaje o hablamos de acompañamiento, mejor, eh, eh, de alguna manera a veces complicamos un poco a la gente, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar el tema del acompañamiento con dulces, por decirle que para mí es el ideal, en el Perú no se acompañaba con dulces, a pesar de que somos una, y sobre todo Lima, una ciudad, y Lima y varias regiones del país preparan excelentes dulces y hay dulces que son tradicionales. El pisco no se tomaba con dulce, se tomaba, digamos, más con salado, antes o después de la comida, no con un dulce, ¿no? Entonces, había el famoso, el de las 11, digamos, ¿no? Que representaba, las 11 representaban todas las letras de la palabra aguardiente, ¿no? Entonces, realmente nosotros no hemos utilizado el pisco para tomarlo con postre. Recién creo yo a partir de los 90, 80, finales de los 80 puede ser, se empezó a trabajar el pisco con postre, aunque en mi familia paterna se hacía lo que era el correcto, ¿no? Se echaba un poco de pisco al café y era lo que le llaman el correcto, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una tía que nos servía este postre pastaflora con un pisco o con una grapa, ¿no? Pero como no había grapa, había pisco, indudablemente, ¿no? Pero no lo consumíamos con postre. Recién a partir de los 80, 90 para arriba se ha empezado a consumir, con lo cual está bien, es correcto. No estoy en ningún momento considerando que eso no se debe hacer o se debe hacer. Me parece muy bien. Hay miles de formas de marear, por eso les digo, ¿no? En el caso de un quebranta, como el que tenemos acá, este, podemos maridarlo con chocotejas, con chocolate, va muy bien con los chocolates, con la lúcuma, con las fresas con chocolate, con el foch, con el mousse, con las trufas, o sea, hasta con el tiramisú diría yo, va muy bien este pisco, ¿no? Entonces, hay que tratar de maridar de acuerdo a nuestro gusto. Lógicamente hay cosas que no van a encajar de ninguna manera. El picante, digamos, con un pisco como este, ¿no? Por los grados o por el volumen alcohólico que tiene, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Este es un quebranta de viña de oro de 42 grados, que le llaman Silver, es una versión nueva que han sacado al mercado con una calidad excepcional, la verdad que sí. De todas maneras, es importante siempre hacer la cata, ¿no? En vista, limpio, brillante, incoloro, sin ninguna partícula en suspensión. Vamos a la primera olfacción. Acuérdense que si no están acostumbrados, van despacio, ¿no? Sin mover, con copa quieta. El alcohol está presente. Ya hay unas sensaciones herbáceas al inicio. El pico está limpio, no hay nada irregular, digamos, en la primera olfacción. La segunda olfacción nos lleva a esos campos, ¿no? Herbáceos, frescos. La verdad que bien marcados los herbáceos, más que la fruta blanca, ¿no? Algo de manzana muy, muy ligera, ¿no? Pisco muy neutro, ¿no? Muy interesante este quebranta. Mm. En boca nos muestra su fortaleza, pero hay una sensación untuosa, fresca, picor muy ligero, ¿no? Un final a pecana, un final a pasa negra, untuoso. Si contamos, ya hemos pasado casi 10, 15 segundos, 20 segundos de persistencia, de caudalía. Es un pisco bien logrado. Marca ya hasta tostados, algo de chocolate,
La fruta blanca está muy ligera, ¿ah? Algo de manzana, muy, muy ligera. No hay plátano, no, ni pera. Básicamente herbáceos, neutros, ¿no? Pero está equilibrado. En boca está bien. Mantiene todavía una persistencia. Hay cierto dulzor. Yo lo veo más por las pasas que otra cosa, ¿no? Pero está muy bien este pisco, ¿ah? Es un pisco muy interesante. A ver qué dicen los descriptores aquí en este librito que es tan simpático, que es el librito del CITE Agroindustrial, que nos muestra los descriptores de la uva, de las uvas. Ven, acá tienen la quebranta, ya creo que se las he enseñado, no importa, siempre se aprende de nuevo. E indica equilibrado en alcohol, afrutado, correcto. Recuerda manzana, verde, plátano, ligeramente a cítricos, almíbar, pasas. Almíbar, pasas, cítricos no. Plátano tampoco, yo más que nada manzana, ligero, muy ligero. En boca dicen equilibrado en alcohol, dulce, manzana, plátano, frutos secos en general, pecana o nuez y ligeramente amargo. Sí, ligeramente amargo. Aquí en boca percibo más el dulzor que en nariz, ¿no? Son cosas que... Pero muy interesante el pisco, la verdad que sí. Es muy interesante y es importante, como le digo, lo del acompañamiento, del maridaje, ¿no? No se hagan problemas, simplemente trabajen con chocolates, lúcumas, pecanas, cuando están trabajando con el quebrantal, trufas, ¿no? Y cuando están trabajando con cítricos pueden trabajar algo con cítrico también, pay de limón, pay de naranja, pay de maracuyá, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Si les gustó el video, clic en la campanita, si desean seguirme por el YouTube, clic en la campanita, perdón, y nos estamos viendo siempre con responsabilidad. Las preguntas que ustedes deseen, recuerden lo que dice mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace. Estamos en contacto. Chao.